Hermanos, les invito a buscar el Evangelio de Juan, capítulo número 20. Leeremos a partir del versículo 11 hasta el versículo número 18. Evangelio de Juan, capítulo 20, del versículo 11 al versículo número 18. ¿Tienen el pasaje, hermanos? Bien, dice así la palabra del Señor. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Inclinen su rostro y vamos a orar. Bendito Padre, venimos ante tu presencia, Señor, necesitando tu socorro. Reconocemos como iglesia tuya que somos la necesidad, Señor, de ser ministrados a través de tu santa palabra. Señor, al estar en este santuario, concede que nuestros oídos espirituales estén abiertos para oír tu voz y permite que nuestra mente pueda concentrarse para oír no la palabra del hombre, sino la palabra del Dios viviente. Señor, yo te ruego que fortalezcas a través de esta palabra que vamos a meditar la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas. Asimismo que también obres en el corazón de aquel amigo que ha venido sin Cristo, para que en esta mañana tome la decisión de recibir a Cristo como Salvador y Señor de su vida. Señor, asísteme a lo largo de esta exposición y recibe tú toda la gloria. En el nombre de Jesucristo. Amén. Quiero que pensemos en esta mañana en el tema los efectos maravillosos de la resurrección de Cristo. De acuerdo a las enseñanzas de los evangelios,
a la primer persona a quien Jesús le apareció después de resucitar de los muertos fue a una mujer. Precisamente de quien estaremos hablando a lo largo de esta exposición, es decir, María Magdalena. Por la información histórica sabemos que esta mujer era originaria de Magdala. Esta era una pequeña vía que quedaba al occidente del lago de Galilea. Según Lucas, esta mujer experimentó una sanidad dramática, ya que Jesús la libertó de la posesión demoníaca que era objeto. 7 demonios, de acuerdo al testimonio bíblico, se habían apoderado de esta pobre mujer, y Jesús, mediante su poder, mediante su gracia, le dio libertad, por lo que ella se convirtió en su seguidora. Y entendemos a través de la lectura de los evangelios que ella le acompañó desde Galilea hasta Jerusalén en la última Pascua. Ella presenció a la distancia la crucifixión de Jesús. Ella vio la agonía del Señor cuando pendía entre el cielo y la tierra en aquella cruenta cruz. También María Magdalena presenció la sepultura del Señor. Ella vio dónde fue puesto su cuerpo cuando José de Arimatea y Nicodemo se encargaron de hacer tan noble acto a favor del Señor Jesús. Y como lo considera el evangelista Juan, ella también es la primera persona en presenciar al Cristo resucitado. Y de eso estaremos hablando en esta mañana. La resurrección de Cristo, mis hermanos, produce 3 efectos maravillosos en el creyente. Número 1, la resurrección de Cristo trae consuelo. Pensemos en esto. La resurrección de Cristo trae consuelo. Debemos hacer algunas preguntas a nuestro pasaje bíblico y examinar también su contexto para buscar una respuesta. Preguntémonos entonces, ¿por qué María Magdalena fue al sepulcro? El versículo número 11 dice de que ella estaba junto al sepulcro. La pregunta es, ¿por qué ella fue a aquel lugar ese día domingo? Marcos nos dice de que ella y otras mujeres habían ido al sepulcro llevando especias aromáticas para ungir el cuerpo del Señor. Es decir, de que María Magdalena fue al sepulcro pensando de que allí encontraría un cadáver, de que allí encontraría a Jesús muerto todavía, porque no había ella ni los discípulos entendido de que Jesús iba a resucitar. Fíjense, hermanos, que los enemigos de Jesús, es decir, los principales sacerdotes y los fariseos, tenían en memoria el hecho de que Jesús había dicho que después de 3 días Él iba a resucitar de los muertos. ¿Recuerdan ustedes de que ellos fueron a Pilato y le dijeron que mandara una guardia a asegurar el sepulcro? Porque ellos entendían de que el Señor había de resucitar y por eso trataron de impedirlo. Pero sus discípulos, y en este caso particular, María había ido allí porque no creía de que Jesús iba a resucitar. Ahora preguntémonos, ¿por qué María está llorando? Porque dice el versículo 11, pero María estaba llorando junto al sepulcro. Ella había ido al sepulcro. Y tenemos que examinar lo que nos dice todo el capítulo 20 para entender la razón por la cual María está llorando.
¿Qué dice el versículo 1, hermanos? En el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, que aquí es Juan, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Entonces María fue primeramente allí a la tumba, temprano por la mañana. Vio algo que la escandalizó, y es de que allí en esa tumba no estaba el cuerpo de Jesús. En ese tiempo, hermanos, era común que hubiesen profanadores de tumbas, que abrían los sepulcros y robaban las cosas de valor de los muertos e incluso sus mismos cuerpos. Al punto que el emperador Claudio promulgó una ley de que era estrictamente prohibido que se hiciera eso, y que la persona que robara un cuerpo o las cosas de valor de un muerto fuera llevado a la muerte. Entonces, en la mente de María esto ha sucedido. Ella ama al Señor, se da cuenta que su cuerpo no está allí donde ella lo había visto ser sepultado. Entonces sale corriendo y da aviso a Pedro y a Juan de que se habían llevado el cuerpo del Señor y no se encontraba por ninguna parte. Pedro y Juan van a ver el sepulcro, y María probablemente regresó después de ello, y es por eso que nos describe el versículo 11 de que ella estaba allí junto al sepulcro todavía llorando. Miren, hermanos, dice el versículo 11 que algo ocurrió cuando ella estaba allí, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, los ángeles le dicen a María Magdalena: mujer, ¿por qué llora? ¿Cuál es su respuesta? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Es interesante notar algo acá de María Magdalena, de que ella le llama a Jesús Señor, aun cuando en su mente Jesús estaba muerto, pero para ella seguía siendo su Señor. Porque María entendía el principio enseñado a lo largo de toda la Escritura, el señorío de Jesús. Es decir, que Él es el que gobierna nuestra vida, ante quien sometemos nuestra voluntad y a quien rendimos, como cantamos, una obediencia fiel, una obediencia voluntaria, porque Él es el Señor de nuestras vidas. Preguntemos algo más, hermanos. ¿Por qué María Magdalena confunde a Jesús con la persona que cuidaba el huerto? Como dice acá, el hortelano. Versículo 14 y versículo 15. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Dice el escritor sagrado. Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Emocionalmente, María estaba alterada, mis hermanos. Para ella lo que estaba ocurriendo era algo sumamente grave, por el amor, por la devoción que ella tenía
hacia el Señor Jesús, al punto que no logró reconocer de que Jesús no estaba más muerto, sino que había resucitado y que no estaba lejos de ella, sino que estaba junto a ella. Y en ese momento la tristeza que había en su corazón fue transformada con gozo, la congoja que dominaba su vida fue quitada y a cambio recibió el consuelo de saber que el Señor vive. La resurrección de Cristo, hermanos, trae consuelo al alma del creyente, porque esto nos hace a nosotros recordar que si Él vive, contamos con su presencia en cada una de nuestras aflicciones. No nos hallamos solos, no nos hallamos desamparados. Las dificultades de la vida pueden golpearnos día tras día, pero nosotros estamos confiados de que la presencia de nuestro Señor está con nosotros porque Él vive. También debemos reconocer de que si Él vive, hermanos, contamos con su poder frente a nuestras debilidades personales. Cada creyente tiene sus luchas. Cada hermano, cada hermana tiene sus dificultades. Unos de un modo, otros de otra. La juventud, las mujeres, los hombres. Pero todos tenemos algo en común. De que en cada debilidad tenemos el poder de nuestro Cristo resucitado para ayudarnos a salir adelante. La resurrección de Cristo, en primer lugar, trae consuelo. Pero también, en segundo lugar, la resurrección de Cristo, hermanos, nos impulsa a adorar. Versículo número 16 y 17. Dice lo siguiente. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, una palabra aramea, y Juan la traduce, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Cuando uno lee este pasaje bíblico, hermano, tiene que cuestionar ciertas cosas. Yo cuestiono lo que Jesús le dice en el versículo número 17. No me toques, no me toques, no me toques. ¿Qué está diciéndole Jesús? Hay dos opciones en este caso. Que la forma del verbo se traduzca tal como está acá. No me toques, no tengas ningún contacto físico conmigo. O que el verbo pueda también traducirse: no me retengas, no me retengas. Hermanos, por lo que hallamos en otro evangelio, podemos comprender que la intención de Jesús no es que ella no lo tocara, sino que dejase de abrazarlo, dejase de asirlo con toda su fuerza, porque en la Biblia hallamos de que Él, después de resucitado, permitió que sus discípulos lo tocaran. Allí cerca, capítulo número 20, versículo 27. Recuerdan ustedes que Jesús se aparece a sus discípulos, pero no estaba Tomás. Y Él dijo: yo no voy a creer hasta que toque las heridas en sus manos y ponga mi mano en el costado. Jesús se vuelve a aparecer y dice el versículo 27. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Qué hizo Tomás? Versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Tomás tocó al Señor. Sabía que era Él que estaba con vida, que había resucitado de los muertos. Otra evidencia, hermano. Vamos a Mateo capítulo 28. Versículo número 9.
Cuando Jesús resucitó, también otras mujeres lo tocaron. Dice el pasaje bíblico en el versículo 9, Mateo 28, 9 dice lo siguiente. Dice así: he aquí, Jesús le salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces María está emocionada. Ella ama al Señor. Lo creía muerto, pero Él está con vida. Entonces tiene una reacción normal ella y empieza a abrazar al Señor. Y Jesús le dice: María, deja de abrazarme. Habrá tiempo para poder hablar con ustedes. Pero en este momento, María, hay algo más importante que tú tienes que hacer. No me retengas. Y ahí, hermanos, pues María está adorando al Señor. Los creyentes adoramos al Cristo triunfante. Y la iglesia tiene que reconocer esto cada vez que se reúne. Nosotros debemos reconocer que nuestro Cristo no es un Cristo débil, colgando de un madero, con un rostro agónico. Nuestro Cristo está sentado en su trono, a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Él ha vencido a la muerte, Él ha vencido al pecado, Él ha derrotado a Satanás y a todas sus huestes. Y Él es el Señor de esta iglesia. Él es el Señor de nuestra vida. Es al Cristo a quien adoramos. Aquel ante el cual los seres vivientes, los 24 ancianos, la creación angelical y todos los seres del cielo, la tierra y aún los que están en el infierno, un día se postrarán, adorarán al Señor y reconocerán que Él es el Señor para gloria de Dios Padre. Nosotros adoramos a un Cristo que vive, un Cristo que reina, un Cristo que ha triunfado. Y por eso trae al alma un gran aliento, un gran consuelo. En último lugar, hermanos, la resurrección de Cristo produce un efecto en el creyente. Y es que esta nos impulsa a predicar. Versículo número 18, regresando al Evangelio de Juan. Dice lo siguiente. Vamos a leer versículos 17 y 18 para ponerlo en contexto. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos, y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. No puedo saltarme una frase aquí, hermano. Que Jesús le diga a María Magdalena que le llevara un mensaje a sus hermanos. Él le ha llamado a los discípulos, le ha llamado a los 12 sus discípulos. De acuerdo al Evangelio de Juan, también le llamó sus amigos. Pero después de resucitar, le llama mis hermanos. El autor a los Hebreos dice que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, el Señor. Y es interesante reconocer a quién les dice mis hermanos. Aquellos que en la hora de la prueba, cuando llegaron los soldados, los líderes religiosos a capturarlo, lo abandonaron. Le llama mis hermanos a aquellos que le habían fallado vilmente. Pero el Señor, en su gracia, en su misericordia, en su infinito amor, le dice a María: tengo un mensaje que tienes que darle a mis hermanos, a quienes amo, a quienes he redimido con mi sangre, con mi sacrificio. Dile lo siguiente. ¿Qué les iba a decir María? Le dijo el Señor que María mencionara lo siguiente:
subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Notemos que aquí hay una diferencia en la relación que Jesús tiene con el Padre y la relación que nosotros tenemos con Él también. Porque nos dice el pasaje: subo a nuestro Padre. No dice nuestro Padre, para hablar que Cristo y los creyentes están en la misma categoría. No. Jesús dice: subo a mi Padre, para hablar de la relación especial y eterna de Él como el unigénito Hijo de Dios. Y lo mismo dice: subo a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Qué hace María? Versículo 18. Entonces María Magdalena. Fue María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Yo sigo cuestionando por qué Jesús le concede el privilegio de verle resucitado por primera vez a una mujer. Dirá usted: ¿y cuál es el problema de que Él se parezca a una mujer? Bueno, hay 3 problemas. Número 1, que en la sociedad judía el testimonio de una mujer no valía, no era tomado en cuenta. Número 2, que a quien manda a dar testimonio de Él es una mujer que procedía de Magdala, una villa de Galilea caracterizada por la inmoralidad. Número 3, que esta mujer, la gente la había conocido y sabía que su estado mental era deficiente, era torcido, porque estaba poseída por demonio. Obviamente Jesús la había sanado, pero esto daba lugar a que su testimonio fuese cuestionado. Pero miren, hermano, Dios así lo quiso, que la primera que anunciara, que contemplase a Jesús resucitado y anunciara de que Él se había levantado de los muertos, fue una mujer, para recordar a la gente que el Señor escoge aquello que la gente desprecia para dar gloria a su nombre. Entonces, Él ha resucitado y por tanto, hermanos, esto nos impulsa también a compartir del Señor. Por eso es que esta iglesia está en ese afán. Esta iglesia está en ese afán. Se acerca la campaña evangelística y Dios nos va a dar la victoria. Los jóvenes tienen una conferencia misionera el sábado. Dios va a obrar en el corazón para llamar gente a las misiones mundiales. Esta iglesia está empecinada con anunciar al único que salva, y ese es el Señor Jesucristo. En conclusión, María Magdalena salió un domingo por la mañana a buscar un muerto y se encontró que el Señor había resucitado. Aquella tristeza que embargaba su corazón fue transformada en un gozo que nadie le pudo quitar. La inquietud que había en su mente fue cambiada, sustituida por una paz infinita, al saber de que Jesús había resucitado. Nuestro Cristo, iglesia, nuestro Señor, está vivo. Así que ánimo, 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 porque nuestro Señor vive y reina por los siglos de los siglos. Vamos a orar. Inclinen su rostro. Amado Padre, en esta mañana nuestros corazones se llenan de gratitud hacia ti por haber enviado a este mundo perdido
la persona gloriosa de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Señor, te agradecemos porque un día domingo como hoy, aun cuando tus discípulos creían que estabas en el sepulcro, aun cuando los líderes religiosos creyeron haberte vencido, y Satanás y todos sus demonios celebraban lo que para ellos era el más grande triunfo de la historia, un día domingo, Jesucristo resucitó y vive hoy para siempre. Y esa presencia bendita iluminó aquel corazón entristecido de aquella mujer llamada María Magdalena, que lloraba incesantemente, creyendo de que alguien había robado el cuerpo de su Señor. Señor, que ese consuelo, que esa actitud de adoración, que ese anhelo de María Magdalena por predicar a Cristo al verle resucitado, llene las almas de los que estamos en este santuario, te pedimos. Señor, te servimos a ti. Tú vives, tú siempre estás para nosotros, tú estás por nosotros también. Y contigo, mi Señor, esta iglesia es más que vencedora. Ahora, Padre, yo oro por aquella alma hambrienta de la salvación, para que ponga su fe en el Cristo bendito en quien hemos confiado los creyentes.